Todos de nosotros en algún momento hemos tenido que lidiar con el desánimo. No existe ni una sola persona sobre la tierra que no haya tenido que luchar con el desánimo. Incluso el desánimo se ha convertido en la sombra de muchos, que los persigue a todo lugar, en toda circunstancia, en cualquier momento. Y ha sido como un mal del cual a veces parece imposible deshacernos. Y créanme, hombres de Dios, aún a lo largo de toda la historia, se tuvieron que enfrentar con el desánimo. Hombres incluso no creyentes, obviamente, se han tenido que enfrentar diariamente con el desánimo. Pero nuestro Dios, que no pretende dejarnos como nos encontró, a través de su palabra, Él y solo Él ha provisto el remedio para el desánimo con el que todos nosotros día tras día nos tenemos que enfrentar. Y la historia que veremos hoy nos mostrará el ánimo de un hombre de Dios que está cimentado y anclado en las promesas de Dios con un propósito: cumplir la misión de Dios de testificar del Evangelio a toda criatura y en todo lugar. Por eso quisiera que me acompañaran al libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos a estar haciendo por las próximas semanas una pausa en nuestra serie del Evangelio de Marcos y vamos a estar viendo Hechos 27. Y aunque vamos a leer del verso 13 al 25, vamos a estar viendo en esta narrativa histórica algunas pinceladas que nos permitan aclarar más nuestra historia. Hechos capítulo 27, versículos 13 en adelante. Leamos todos juntos la palabra bendita e inerrante de nuestro buen y gran Dios. Declara la Escritura en Hechos 27, verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tormenta, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, de nuevo tenemos la misma expresión: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Quisiera ponerles un poco de contexto en nuestro pasaje y luego vamos a ver 3 encabezados para desarrollar nuestra historia. Lo primero que quisiera decir es que nos encontramos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo, por revelación divina, Dios le había dicho que debía ir a Jerusalén para testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de llevar a cabo esa misión de hablar y proclamar el nombre y la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo llega a Jerusalén, Pablo es tomado preso por causa del Evangelio.
Y allí cuando Pablo es tomado preso en Jerusalén por causa del Evangelio, allí en una prisión con muchas limitaciones, él continúa testificando acerca de Cristo. Ni la prisión más fuerte se convirtió en un obstáculo para que Pablo dejara de hablar de Jesús. Nosotros conocemos a un Pablo en Filipos, quien se encuentra encarcelado con Silas, y luego de muchos azotes y en medio de una cárcel comienzan a adorar a Dios y a cantar himnos, y nosotros vemos a la conversión del carcelero y de su familia. Luego aquí en Jerusalén nosotros tenemos a Pablo de nuevo a pesar de su prisión, testificando de Cristo, hablando de Jesús, proclamando las buenas nuevas de salvación. Ningún dolor, ningún sufrimiento fue ninguna excusa para que Pablo dejase de hablar de Jesús. Y estando allí preso en Jerusalén, de nuevo Dios se le revela a Pablo y le da palabras de ánimo que encontramos en Hechos capítulo 23. Acompáñenme unos versículos más atrás para seguir viendo el contexto de nuestro capítulo. Hechos capítulo 23 y vamos a leer los versículos 10 al 11. Dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. ¿Tú estás viendo lo que pretendían hacer con Pablo? Querían despedazarlo completamente. Y dice el texto del verso 10: mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Verso 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. ¿A qué se les parece esto con lo que leímos en el verso 27? El capítulo 27, perdón. Dios mismo es la fuente de nuestra paz, de nuestro gozo y de nuestro ánimo. Y Él le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y recuerden que Pablo querían despedazar a Pablo. ¿Qué es lo que hace Pablo en Jerusalén? Él dice: yo debo apelar al César. Él era ciudadano romano también. Por lo tanto, yo voy a partir a Roma. Y se le concede, luego que muchos gobernantes habían examinado el caso de Pablo, se le dice: ok, irás a Roma a compadecer ante el César. Pero recuerden que ya Dios le había dicho: Pablo, de la misma manera, luego de animarlo, de la misma manera como tú has testificado acerca de mi nombre aquí en Jerusalén, es necesario que tú testifiques de mí en Roma. Y Pablo emprende un viaje que encontramos en el capítulo 27 de nuestro texto en el libro de los Hechos. Así que ya tenemos un poco de contexto, ya estamos un poco más ubicados de lo que aquí acontece. Y es por eso que quiero que consideramos nuestro texto bajo tres pensamientos. En primer lugar, yo quiero que consideremos la causa del desánimo. En segundo lugar, yo quiero que consideremos el ánimo de Pablo. Y en tercer lugar, yo quiero que consideremos la fuente del ánimo de Pablo. La causa del desánimo, el ánimo de Pablo y la fuente del ánimo de Pablo. Así que consideremos, viendo nuestro primer punto, la causa del desánimo. Versículo 13 de Hechos 27. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Era tan fuerte la tormenta que ellos estaban enfrentando en alta mar, que ellos no podían tener control de la nave. Imagínate estar en una nave como estas de aquel tiempo, en alta mar, y no pudiendo tener control de ella. Y a lo que llegaron los marineros de aquella nave es: dejémonos llevar. No tenemos el control. Tenemos que dejarnos arrastrar por este mar embravecido. Imagínate tú llegar a esta conclusión. Antes de llegar acá, venía yo en mi carro y sentí como el carro se me colió. El asfalto está un poco húmedo, pero fue algo muy breve, yo lo pude controlar. Pero imagínate llegar un momento donde tú dices: Catherine, tenemos que dejarnos llevar, no podemos controlarlo. ¿Qué es lo que piensas tú? La muerte es lo más cercano a eso.
Es un pánico y un nervio al que tú empiezas a entrar estando en plena alta mar y que te termines llegando a llevar por el viento. Y dice el 16 de nuestro texto: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era un barco salvavidas, un pequeño salvavidas que iba siempre atrás de la nave. Y dice que con dificultad pudieron levantarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que el esquife estaba lleno de agua. El agua se había metido por todos lados. Y dice el verso 17: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, sin rumbo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Y dice el 18: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Así lo describe Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos. Una furiosa tempestad. Al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Noten ese detalle: con nuestras propias manos. Lucas está escribiendo. Quiere decir que era una dificultad tan grande que los pasajeros de la nave tuvieron que ayudar a los marineros. Tuvimos que hacerlo. Tuvimos que ayudarlos. No podían con esto. Esto era una furiosa tempestad. No teníamos fuerza. Era demasiada agua. Era un completo caos. Tenemos que colaborar aquí. Todos tenemos que involucrarnos. Y dice que tuvieron que arrojar los aparejos de la nave. Estos eran elementos del navío que no eran cruciales ni sumamente necesarios para tenerlos dentro de la nave. Y se tuvieron que deshacer de ellos para no terminar hundiéndose. Dice el 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. El cielo estaba completamente nublado. No había ni un rayito de sol o de esperanza para ellos pensar: esto pronto se detiene, esto pronto se acaba. No, ni sol ni estrellas se veía. Esto va a continuar. Miren esto, verso 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El desánimo viene cuando nuestros sueños, metas, deseos, planes o expectativas se ven frustrados. Allí viene el desánimo. Cuando aquellas cosas que planificamos, que anhelamos, que soñamos, que esperamos, se empiezan a ver frustradas en nuestra vida, comienza a venir el desánimo. Y las pruebas son un gran medio de frenar nuestros planes, sueños y de bajar nuestras expectativas. La meta de ellos era llegar a Roma, pero se estaba frustrando el plan. El desánimo comienza con algo muy pequeño, con una especie de descontento mínimo, que si no se detiene a tiempo, podemos rayar al punto, al clímax más fuerte del desánimo, a llegar a decir: ya no hay más nada que hacer, ya lo que queda es la muerte. Solo los que han estado en alta mar, en una tormenta, pueden saber lo que se siente, lo que estos hombres estaban experimentando. Mareos debido al gran movimiento en el mar, que hacían imposible caminar en la nave. Vientos rugientes. Y lo peor de todo, pensar en una muerte por ahogamiento. Aún el marinero más profesional en ese momento estaba hecho trizas. Y dicen ellos: llegó un momento que ya no hallamos ni siquiera esperanza de salvarnos. Ellos pensaron: ya de aquí es la muerte, no hay más nada que hacer, estamos perdidos. ¿Te has sentido así?
Si te has sentido así, que ya no hay más nada que hacer, es porque llegaste al clímax del desánimo. Si no te has sentido así, todavía hay importancia, todavía hay un medio para que te frenes y no llegues hasta allá. Pero como he dicho, la causa del desánimo es las dificultades que vienen a nuestras vidas y misiones que frenan, obstaculizan nuestras expectativas, sueños, metas o misiones. Y a estos hombres se les había presentado, vaya qué obstáculo. Y en medio de toda esta tempestad y esta tormenta agudizante, es donde la fe del apóstol Pablo y el liderazgo del apóstol Pablo brilla con total intensidad. Y eso nos lleva a nuestro segundo pensamiento, el ánimo de Pablo. Veamos el verso 21 en adelante. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora sí, ¿qué le pasa a este? Tú estás viendo lo que nos está sucediendo y tú vas a regañarnos. Mire, si pudiéramos resumir este versículo en una frase, diría algo así: yo te lo dije. Esto es lo que a nadie nos gusta escuchar. Cuando cometemos un error del cual ya se nos había aconsejado o advertido, nadie quiere escuchar: yo te lo dije. Ya. No me regañes. Pues si este texto está allí, sí puedes decirlo. Miremos los versos un poco más atrás de este mismo capítulo 27, específicamente los versos 9 y 10 de Hechos 27. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso a Pablo y estaban enfrentando las consecuencias de no haberlo escuchado. Miren, nosotros sufrimos por muchas razones. Una de las razones es porque vivimos en un mundo caído donde impera el dolor. De hecho, en un mundo caído, lo normal es el sufrimiento. Lo extraño es la paz. Pero lo normal en un mundo que ha sido afectado por el pecado, lo normal que debemos ver cada día es el sufrimiento. Más bien deberíamos extrañarnos que en un mundo caído encontremos paz. La segunda razón por la que sufrimos es por empatía. Cuando nosotros vemos a personas a quienes amamos y están sufriendo dolor, es normal que nosotros suframos. Pero también nosotros sufrimos muchas veces por nuestro propio pecado, experimentando las consecuencias de nuestro propio pecado. Y allí no podemos estar culpando a nadie. Es por nuestro pecado que estamos pecando, que estamos sufriendo. Pero también, en último lugar, muchas veces sufrimos por la imprudencia de otros hombres. Muchas veces nos tocará sufrir por el pecado de otros hombres que nos salpicarán inevitablemente. Y aquí Pablo y esta gran tripulación estaban sufriendo y expuestos a la muerte debido a la imprudencia de estos hombres y de no haber escuchado al apóstol Pablo, quien, por cierto, quiero recordar que Pablo aquí en esta embarcación iba en condición de prisionero. Y dice el verso 22, de Hechos 27. Pero ahora, dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo. Así he titulado mi sermón. Y dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¡Ánimo! ¿Qué pensarían ustedes si en medio de un caos como este, tan difícil, tan oscuro, un hombre y de paso prisionero, un evangélico, se para con sus locuras en medio de la nave y dice: en primer lugar nos regaña, el prisionero nos está regañando, y en segundo lugar nos dice: tengan ánimo? Hay un loco en la nave y no lo sabíamos, dirían ellos.
Tengan ánimo, dice Pablo. Yo cuando hacía este texto, la semana, me imaginaba yo en ese barco, en pleno caos. Y como casi no le tengo miedo al mar, si yo me habría parado en medio, primero con la valentía de regañarlos. Tú como prisionero hubieras dicho, no, tengan ánimo. En primer lugar, para yo expresar esto, yo mismo debo tener ánimo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Esto es algo sobrenatural. Esto, humanamente hablando, no se puede explicar. Por eso es que Pablo dice, él mismo escribiendo a los filipenses, por cierto, una carta que bordea y rodea el tema del gozo, y que por cierto fue una carta escrita en prisión. Y él mismo dice que Dios concede una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo veo aquí, yo digo, este hombre vivía lo que escribía. Este hombre no era una especie de hipócrita que te decía que debes vivir algo que tú mismo no estás dispuesto a vivir, que te llama a integridad y él no está dispuesto a vivirla, que te llama a fe y él vive en incredulidad. Este no es esa clase de hombres. Y Pablo no era una especie de Iron Man o de Superman, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, si no lee Romanos capítulo 7. Tengan ánimo, os exhorto a eso, que tengan buen ánimo. Su ánimo de Pablo, ¿de dónde provenía? Nosotros leímos Hechos 23. Dios infundió ánimo en el corazón de este hombre y lo estaba preparando para lo que iba a enfrentar. Los momentos de calma son los más apropiados para prepararnos para la tormenta. Decía un puritano que los cristianos deberían ser como aquel marinero que en los momentos de calma en el mar prepara bien su barco para cuando llegue la tormenta. Nosotros no aprovechamos los momentos de calma para preparar nuestro corazón. Esperamos que llegue la tormenta y por eso somos arrastrados y golpeados de una manera tan dura. Dios ya había preparado el corazón de él, así que la fuente del ánimo de Pablo venía del Señor, como vamos a ver. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último pensamiento, la fuente de ánimo de Pablo. Y vamos a leer los versículos 23. Por cierto, Pablo les había dicho, miren, sí va a haber un caos aquí, pero no nos va a pasar nada a nosotros. A la nave sí va a quedar destruida. Eso sí quiero que lo sepan. Y dice el verso 23. Aquí está la fuente del ánimo de Pablo. ¿Por qué tanto ánimo? Y él dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aquí hay dos elementos importantes: pertenencia y servicio al rey al que le pertenezco. Él dice, porque el Dios de quien soy y a quien sirvo, Él me ha dicho algo. Nosotros le pertenecemos a Dios por creación y los creyentes por redención también. Por creación porque todos los hombres hemos sido creados por Dios. Aún el más ateo, aún el más soberbio, todos somos creación de Dios. O como dijo el salmista, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos hechura suya. Por eso cada pecado que comete el hombre que ha sido creado por Dios, el hombre debería darle honra a ese Dios que lo creó, y en lugar de eso se opone a ese Dios. Es por eso que el pecado es una traición hacia Dios, porque a Él le pertenecemos, a Él nos creó y deberíamos darle gracias y gloria a Él. Pero aquellos que han reconocido su vida de pecado, que todos, sin excepción, todos hemos violado la ley de Dios. Pregunto yo, ¿cuántos crímenes se necesitan para ir a la cárcel? Uno. Tú y yo hemos cometido muchos contra la ley de Jehová. Y más allá, somos hijos de Adán. Todos somos culpables. Todos. Pero Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para que los culpables pudieran hallar perdón y salvación, vida eterna, redención en Dios. Así que aquellos que han venido en arrepentimiento y fe en Jesucristo no solamente son parte de Dios por creación, sino por redención.
Y Pablo dice, Él me compró por precio de sangre, yo le pertenezco, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me encanta lo último que dice, a quien sirvo. Porque todo aquel que ha creído en Cristo verdaderamente estará dispuesto a tomar su cruz y a seguir a Jesús, a andar por ese camino angosto sin importar las dificultades y las presiones que le toca enfrentar. Si tú eres de los que dice, yo le pertenezco a Dios, yo soy un hijo de Dios, pero tú no sirves a Dios, lo siento, no lo eres. Ese eres una especie de hombre o mujer engañado, que llegará al infierno engañado, y eso hará más terrible el asunto. Incluso tú que estás aquí, que puedes estar calculando tu cristianismo por los años que tiene, yo debo decirte que eso no funciona. O porque mi papá es cristiano, entonces a mí me salieron los dientes en el evangelio. Yo me pregunto siempre cuando dicen, yo nací en el evangelio. Según Juan capítulo 1, dice que no fuimos engendrados ni siquiera por sangre. No se lleven las venas, no es algo que está en el ADN. Es soberanía de Dios en la salvación. Y Pablo dice, a este Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho algo, Él me ha hablado. Y dice el 24, ¿qué le dijo Dios? Pablo, no temas. ¿Se acuerdan que le dijo? Ten ánimo. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es necesario que comparezcas ante César. Pablo está diciendo, mire, yo conozco el final de esta película, muchachos. Ustedes se están alarmando aquí mucho y tal vez es normal, no conocen a Dios. Pero ya Él me dijo el final, yo tengo que llegar a Roma. Aquí va a haber problema para llegar, pero de que llego, llego. Y eso Pablo, Él lo dijo. Y lo que Dios dice se cumple. Esto es convicción, o sea que la fe de Pablo no está basada en algo positivista o en algo ficticio, está basado en algo real. La fe de Pablo estaba anclada en la promesa que Dios le había dado. Tú vas a llegar ante el César y vas a testificar de mí, sí o sí. Y Pablo decía, él lo dijo, yo conozco el final. ¿Ven lo importante que es conocer el final de la historia? Eso es como aquel anciano que está en el parque leyendo el libro de Apocalipsis y vienen unos seminaristas un poco arrogantes y le dicen, ¿tú sabes lo que significa el libro de Apocalipsis? Y el anciano le dice, claro que sí, yo sé lo que significa. A ver, dinos, que al final nosotros ganamos. Qué importante es conocer el final de la historia. Pablo conocía el final de la historia y eso fue lo que produjo el ánimo. O sea, el ánimo de Pablo estaba fundamentado en la promesa de Dios. Y dice que él le dijo, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te los ha concedido. Es como si Pablo hubiese orado por ellos, concédemelos. Te lo he concedido. Y dice el 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo de nuevo, porque yo confío en Dios, que así será como Él me ha dicho. ¿Cuánto hacen falta creyentes así? En esa nave habían, según el verso 38 de Hechos 27, habían 266 hombres. Y a esos 266, su mayoría incrédulos, Pablo les exhorta a tener ánimo y les recuerda su identidad. Yo confío en Dios. ¿Cuántos creyentes hoy rodeados de incrédulos son una vergüenza para el cristianismo? A mí me ha tocado escuchar incluso amigos y familiares inconversos que me dicen, yo hablé con fulano de tal y fulana de tal que se llaman a sí mismos cristianos y toda la conversación fue queja y dolor, queja y dolor. Casi yo lloro de escucharlo. Una lágrima empezó a correr por mi mejilla al escucharlo. Y mi pregunta es, ¿qué te diferencia de aquel que vive en este mundo sin esperanza y sin Dios? ¿Qué te diferencia? Y ojo, fe en Dios no es, oye, la cosa está difícil, pero bueno, ¿en qué confía en Dios? Esa actitud tan fría, para mí es una incredulidad disfrazada. Esto que yo estoy leyendo aquí es convicción. Esto que yo estoy leyendo aquí es real. Y tú hoy
tienes que abandonar muchas cosas. Tú no puedes salir hoy con la misma cosita en tu corazón. Hay cosas de las cuales debes arrepentirte con mucha seriedad, créeme. Porque este texto te expone como un espejo a tu rostro. Yo confío en Dios y Él hará como Él ha dicho. Amén. Y por si acaso los escépticos se preguntaban, a ver, ¿y cómo lo va a hacer Dios? Él lo dice en el verso 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Así sucederá. Vamos a terminar cayendo en una isla. Y recuerden, la nave se va a perder. Pero de que llegamos, llegamos. Así va a suceder. ¿Y saben cuál fue el fin de la historia? Verso 43 de Hechos 27, y con esto terminamos. Hechos 27, verso 43 y 44. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. La nave se destruyó, como Pablo lo dijo, y termina diciendo: y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Un final feliz. Y más aún, porque aquí el tema no es solo salvar a los hombres. Dios en su gracia los salvó, pero el tema principal aquí es que Dios, los hijos de Dios, llevarán a cabo la misión de Dios a pesar de los obstáculos. La misión de Dios era que Pablo testificara acerca de Cristo allá, y nadie lo podía detener, ni siquiera esa fuerte tormenta, ni siquiera la incredulidad de estos hombres, ni siquiera la prisión de Pablo. Dios le dijo: tú vas a Roma a testificar de mí. Esa es la misión. La misión de la iglesia es testificar el nombre de Cristo. Y mira cómo termina el libro de los Hechos. Pablo se encuentra en Roma, como Dios se lo había dicho. Hechos 28, versículo 30 en adelante. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La misión de Dios se llevó a cabo. Tú vas a testificar de mí en Roma, y allí tenemos a Pablo haciéndolo. Increíble. Gloria al Señor por eso. Quiero dejar algunas aplicaciones en sus mentes. En primer lugar, mis hermanos, no hay excusa para vivir desanimados, especialmente aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Dios ha puesto su espíritu dentro de ti y dentro de mí si eres verdaderamente salvo, si verdaderamente has nacido de nuevo. Dios ha puesto su espíritu para guiarte y fortalecerte. No estamos solos. Dice el escritor de Hebreos que Dios ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Qué importante es conocer el final de la historia para cobrar ánimo. Tú no tienes que recibir una revelación extraordinaria de Dios, así una especie de sueño o de un grito en el oído: aquí estoy, yo te voy a guardar y te voy a proveer. Si estás esperando eso, te van a salir raíces, porque Dios te ha dado la revelación de su palabra. Te ha dado la palabra profética más segura, la cual te muestra el final de la historia. Te voy a leer parte del final. Y si esto no produce ánimo en ti, nada lo va a hacer. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Quién ellos? Todos sus escogidos, que han llevado la salvación que es en Cristo Jesús, porque muchos hombres y mujeres decidieron llevar a cabo la misión de Dios de testificar de Cristo. Y dice: y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quieres más de este final? Termina leyendo Apocalipsis 21 y 22. Ese es el final. Yo lo conozco, ¿tú lo conoces?
Ese final debería producir gozo en tu vida a pesar de la tormenta más oscura. Ese es el final. Yo sé cómo termina esto. Y que yo seré uno de los beneficiados de esta ciudad santa en la cual estaré por la eternidad, rodeado de la riqueza más hermosa entre cielo y tierra, la presencia de Jesucristo. En último lugar, la iglesia del Señor se enfrentará siempre a tempestades. En Venezuela o en la China o en Estados Unidos, en todo lugar te enfrentarás a tempestades. Porque Satanás no quiere que prospere la misión de Dios de llevar el evangelio a toda criatura. Pero nuestro Señor Jesucristo gobierna sobre todo. Sobre todo. Sobre todo está la mano invisible, poderosa de Dios, sobre todo. Cada molécula, cada aspecto de nuestra vida está bajo el control soberano de Dios. Cada evento que ves a tu alrededor es Dios llevando a cabo su plan, entiéndelo. Él ha dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Ya yo conozco el final, no prevalecerán. Y a pesar de todos los obstáculos y tormentas, la iglesia de Cristo llevará a cabo su misión, contigo o sin ti. Y eso incluye Venezuela. Alguien me decía en Colombia, un pastor presbiteriano, Plinio, ustedes tienen una gran tentación en Venezuela, y es perder de vista la misión de la iglesia y convertirse en un centro de ayuda social solamente. Porque debido a tantas necesidades, pueden que la iglesia pierda de vista su foco y se conviertan solamente en un centro de ayuda social. Y él me decía, no olvides esto, Plinio, y lo dijo él mismo, Jesucristo: en el mundo siempre habrá pobres, siempre, siempre. Y mientras Dios nos permita ayudar, gloria al Señor. Qué bueno que la iglesia pueda servir al necesitado. No estoy diciendo que no, para que no se malinterprete. Pero van a haber momentos donde no vas a poder con todo. Ni tú vas a poder ayudar, ni a ti te van a poder ayudar. Pero tú tienes que entender que la misión número 1 de la iglesia de Cristo, y eso incluye Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, no es ser una fuente de obra social como lo cree el catolicismo romano, quien ha distorsionado y engavetado la verdad. La labor número 1, hay otras responsabilidades, pero la número 1 es testificar acerca de Cristo en todo lugar y a toda criatura. Y por lo que vimos hoy, nada detendrá esa misión. Yo no sé tú, pero yo quiero ser parte de esta misión de testificar a Cristo en todo lugar, así sea en prisión. ¿Cómo te anima esto a seguir llevando a cabo la misión de Cristo en esta tierra? Hermanos míos, de Trono de Gracia, os exhorto a tener buen ánimo. Oremos. Oh Padre, tú eres un Dios soberano que controla cada evento.